Hello guys, good afternoon. So this is going to be the recording for session number 30. We're about to finish. There are 10 sessions left, including the midterm and the project. Remember that for this term, we have a project that it includes both the laboratory score and also the midterm or the final exam as you wish to call it. Also, remember that I'm going to include a quiz that is going to be kind of like essay based. Is going to be part of your laboratory, and it's going to be all about the topics that we are covering, for example, in videos like this. Remember that we're going to have two types of interactions. The first one is going to be the development of the topics, and the second one is going to be the development of the project, right? So in this recording, we're going to have this session that is going to be big ideas of the Victorian age. Hold on guys. So I'm going to start sharing my screen. So I'm going to be very straightforward to the topic, and we're going to develop big ideas of the Victorian age. One more time, British literature course, session number 30. They're divided in three. The first one is the optimism and the belief in progress. Optimism and the belief in progress. Number two is the emergence of realism. And the third one is the disillusionment of in darker vision. We're going to cover the first one. The first one is all about optimism and the belief in progress. So we have a society that is optimistic and that they believe in progress. What are the three main Victorian values of society during this period of the Queen Victorias? This is the 19th century, guys, that we're talking about. The three of the most typical Victorian ideals were: number one, self-improvement. Number two is moral earnestness. And number three is the value of work. You know that the word improvement comes from improve, that it's in Spanish, will be translated as mejorar, la auto-mejora, self-improvement. Moral earnestness refers to the formality, the being serious, this kind of behavior, la seriedad, formalidad que se requiere. In the value of work. Aquí aplicamos el dicho del el que no trabaja no tiene derecho a comer. In the best-selling self-help published in 1859, Samuel Smiles preached a gospel of thrift, hard work, and patience. I quote in here: honorable industry travels the same road with duty, and providence has closely linked both with happiness. Moral earnestness defined the work of Queen Victoria's favorite contemporary writer. So the code, the Victorian value of, or the ideal of the British society in the 19th century, moral earnestness, defined the work of Alfred Lord Tennyson, which is one of the highlights of the Victorian period. He has a long poem, In Memoriam, that's the name of the poem, and it's based on the death, it's inspired on the death of the husband of Queen Victoria. And in this one, he develops the struggles to affirm the survival of love despite death and religious doubts. All right. We're also going to cover the topic of middle-class public. The society, as I mentioned in the previous session, we have a period of development, a period of ideas, in the period of the society, of the people. In the figure of the middle class, we have the figure of middle class versions of Victorian individualism. They seem to define a new aristocracy of merit. Making something of oneself required guidance and effort. The middle class spend a lot of money on reading for self-improvement. Otra vez, si se fijan, tenemos self-improvement como determinante en este caso. There was much new material for them to read. For them, when I talk about them, I'm referring to the middle class. So the middle class people
la gente de clase media, was reading a lot more and was reading a lot more on self-improvement. What were they reading? They were reading periodicals, were crammed with serialized novels, book reviews, travel writing, current events, and other educational pieces. All right. Several Victorian novelists, including Charles Dickens and William Makepeace Thackeray, edited their own journals that also published their work, writing themselves of burdens of patronage. Okay. La figura del patronage creo que la hemos discutido aquí anteriormente en sesiones, de las primeras sesiones, ¿verdad? Cuando el arte era patrocinado, ¿verdad? Ese patronage viene de patrocinio. Entonces el arte era patrocinado, ¿verdad? Mira qué inteligente, los escritos de Charles Dickens, sus journals fueron editados y fueron publicados y fueron vendidos. ¿Ok? Entonces, por eso es como que si, imagínate ahora, escribís tu diario, ¿verdad? Tu journal de tus aventuras, de tus viajes, de tus experiencias, y las editas, las publicas, vas a una editorial, a una casa publicitaria, y son tan interesantes que las puedes comercializar. Eso es la optimización de los recursos, chicos. También dentro de ese periodo tenemos the expansion of democracy. The expansion of democracy. Many British workers were literate, and thanks to the cheaper books, municipally funded lending libraries and mechanics institutes, working men's colleges were exposed to new ideas. ¿Qué pasa? Se masifica, se serializa los contenidos de producción literaria a través de periódicos, a través de reviews, a través de journals, a través de libros, de novelas. Entonces, cuando se serializa algo, usualmente el precio se reduce, ¿verdad? Entonces, tenemos a muchos británicos, trabajadores, empleados, que ahora podían leer. Entonces, recuerden que esta idea de la inversión de la educación, la expansión y el florecimiento de la educación, de las cifras que teníamos de las personas, creo que era 17% de los hombres y el 26% de las mujeres que podían escribir su nombre, ¿verdad? Pasamos de eso a reducir las cifras y ahora tenemos muchos trabajadores que hablaban, que leían, ya no eran analfabetas. Entonces, la mayor demanda hizo que los costos o la viralización de esto se hizo que se redujeran costos y encontráramos mayor cantidad de libros más variados. ¿Por qué? Porque las personas simplemente querían la self-improvement. During this period, continental Europe, aquí la figura en ese periodo de la Europa continental, experienced many violent political uphills, coups, and revolutions, but Britain did not. One reason for this lies in the greater ability of the British to change through political means in response to pressures from below. A pesar que Europa continental estaba teniendo tantos, y esto te estoy hablando del periodo de la Reina Victoria, tantos cambios sociales, tantas revueltas, tantos amotinamientos, tantos golpes de Estado, tantos derrocamientos de monarquías, a Gran Bretaña no le sucedió. ¿Por qué? Porque tenía su habilidad de adaptación a las necesidades políticas o al contexto político y social que podrías tener de las presiones de la clase baja, ¿verdad? O la media clase. Entonces, de hecho, si miras ahora una de las monarquías, no monarquías, pero figuras de reyes, son las más sobresalientes, pues podría ser la de Gran Bretaña, la inglesa, Queen Elizabeth. Although Victorian Britain was officially a representative democracy, forma de gobierno, una democracia representativa. The right to vote at the beginning of Queen's reign was very limited. Nonetheless, there was a marked trend toward increasing representation and social mobility. Social mobility se refiere
el escalamiento de las clases sociales, ¿verdad? Por ejemplo, de clase baja, puedes aspirar a una clase media, clase media alta y así sucesivamente. I want you to pay attention on the words that are highlighted, guys, porque son un vocabulario que posiblemente te aparezca en tu quiz. Ya sea que asocies, que reemplaces, que definas, que son palabras que te van a servir. In 1832, the first reform bill brought to both to middle-class men. In 1867, the second reform bill enfranchised many working men, doubling the electorate. Recuerden que teníamos un incremento en la clase anterior, veíamos en las cifras un incremento en el electorado. By the end of the 19th century, women could vote in most local elections. It was not until the end of World War I, however, that all men over 21 and women over 30 could vote. Many people felt that the real economic, social, and political mobility was increasingly possible. Entonces, a eso, o sea, este sentido donde hay reformas y hay acuerdos, donde ves mayor participación de la sociedad, entonces tenés una sociedad de inicios de siglo que la participación era muy limitada. A mediados del siglo que incrementó y se dobló y triplicó el electorado. Tenés a personas, a los hombres a partir de la edad de 21 años que pueden hacer su participación en los comicios, en las elecciones, y mujeres a partir de los 30, cuando antes no se tenía el derecho de voto para las mujeres. Entonces, eso genera en la sociedad optimism and the belief in progress. Entonces, esta es la primera idea que queremos desarrollar. Otro concepto que hay que tomar en cuenta es el imperialism. Britain gained its empire more through commercial expansion than through military conquest. British colonial rule did not aim at centralized control, and there could be considerable variation in local government. For example, colonial New Zealand. Remember, la clase anterior les decía, la expansión que tuvo para el territorio del continente australiano y posteriormente New Zealand, que también fue colonia de Gran Bretaña. In this case, for example, in 1893, became the first country in the world to give the vote to all adults, regardless of sex or race. Entonces tenemos a New Zealand encabezando como la primera colonia que le dio el privilegio de voto a todos los adultos, regardless of sex or race. ¿Okay? Entonces a esto le llamamos optimism and the belief in progress, porque hay cambios sustanciales, ¿verdad?, que se están haciendo. Obviamente hay cosas que se pueden criticar en ese periodo, pero estos principios de democracias participativas, de participación de la ciudadanía, de la no exclusión a las personas solamente por su sexo, su raza, son logros que se dieron en el siglo XIX y que se siguieron trabajando. De eso que les estoy mencionando, generalicemos algunas ideas entonces. First, Victorian Britain valued morality. Second, the middle class became more powerful. Third, Britain progressed democratically. Okay? And fourth, Britain expanded its power through colonization. Tres ideas que podemos rescatar de esta discusión, de este primer big idea, number one, que es optimism and the belief in progress. They have a lot of moral codes, que si se recuerdan, algunos de los moral codes es self-improvement, moral earnest, and the value of work. All right? Entonces, esos son tres códigos o ideales morales durante este periodo. Self-improvement, moral earnestness, and the value of work. Number one. Number two, is the middle class, la clase media, la clase trabajadora, became more powerful. ¿Por qué se convirtieron en una clase más poderosa? Porque tuvieron mayor participación, acceso a trabajo. ¿Por qué otras razones? Porque tenían más acceso a los libros, porque tenían esta idea de self-improvement, de automejora, de
código moral, tenían acceso a mayor cantidad de información, de libros, de publicaciones, y eran literate, que es muy importante, ¿verdad? En mayor cantidad. Pero they progressed democratically. En este contexto, recuerden que es una democracia representativa y los avances en la participación incrementaron, ¿verdad? El inicio del ciclo era muy limitado, mediados de siglo y finales del siglo se duplicó y triplicó la participación. Y en periodos de colonia, que es el imperialismo, ¿verdad? A eso se refiere, está muy relacionado. ¿Qué pasó con Britain? Expanded its power through colonization. La colonización, ¿verdad? Y a través del comercio, pero también a través de la fuerza militar. ¿Ok? Entonces, esas cuatro ideas nos llevamos, esas cuatro ideas generales nos llevamos de este primer big idea number one. Optimism and the belief of progress. Let's move on to the well, we have a question in here. Y esta pregunta ya solo puede decir qué vamos a hacer con esas preguntas. Why did Victorians such as Carlyle value work? ¿Por qué personas del periodo victoriano, tales como Carlyle, value work? Carlyle es un escritor. Why? Ok, les dejo esa pregunta y ya la vamos a retomar. Big idea number two, the emergence of realism. Realism as a movement. The road to wealth, that's the first key point that we're going to discover here. At the beginning of the Industrial Revolution, the British economic theorist Adam Smith put forward the idea that a nation of individuals free to pursue their own economic growth, self-interest without governmental interference will ultimately produce a stronger, wealthier nation. So in here we have the road to wealth, and then you have people theories that also write. Adam Smith saying, okay, let's have a nation of individuals, people free to pursue their own economic self-interest. O sea, la idea del individualismo y la forma de que tú como persona puedas conseguir tu propio crecimiento económico sin interferencia gubernamental. Will ultimately produce, ¿qué produciría esta figura? A stronger and wealthier nation. To give moral justification to such self-interest, Jeremy Bentham and John Stuart Mill came up with the theory of utilitarianism. Yeah, that's the word. Utilitarianism. Que es el utilitario. I got confused in that in Spanish. Lo utilitario. That's gonna say in Spanish. All right, utilitarianism. The view, what is the utilitarianism? It's the view that the ethical value, el valor ético de una actividad, es medido a su extensión de uso. O sea, algo que no es requerido, algo que no es usado, no tiene valor ético para ser realizado. So many factories owner and businessmen, particularly in the industrial north of Britain, became strong advocates for putting free market and utilitarian doctrines into practice. Utilitarianism. That's the word. Kind of tricky, right? But estas doctrinas utilitarias básicamente se centran en the ethical value of an activity. El valor ético, el valor moral de una actividad productiva es medida a su extensión de uso. O sea, ¿qué tan útil es esto para que lo podamos hacer? O si es útil, justifica otras medidas éticas. O sea, hacemos esta expansión o hacemos esta tala porque es útil que nosotros tengamos la producción de papel, de eso y esto. Entonces, el valor ético se mide en esa figura, ¿verdad?
Free market economic policy have visible consequences. Free market economy policy. Y eso es lo que hablamos ahora, incluso en la actualidad del siglo XXI, el libre mercado, una economía de libre mercado. En sus consecuencias nos podemos preguntar, did a forward-moving nation have a responsibility to help the poorest people among them who produce no wealth but consume resources? Y esa es una pregunta que a mí me gustaría dejársela a ustedes. ¿Tiene una sociedad en crecimiento la responsabilidad de ayudar al más pobre de ellos, a los más pobres de esa sociedad, aun cuando no producen riqueza, pero sí consumen recursos? What will be your answer, guys? Y esas son las cosas que tenemos que empezar a discutir. Y esas son las cosas que los británicos empezaron a discutir. Quite a few people argued that the answer was no. Extreme utilitarians argued that one poor person's starvation was more than offset by the full stomach of a person capable of producing something beneficial for society. Y aquí viene la figura de social Darwinism o Darwinism. However, social Darwinism, erroneously believing that they were supported by Charles Darwin, writings on evolution, claim that artificially prolonging the life of the unfit weaken a whole society. Te lo traduzco. Erróneamente, los socialistas darwinistas o el darwinismo social, y Darwin es la teoría de la evolución, la discutíamos anteriormente, es importante porque esto es un cambio en la sociedad, en la ciencia, en las formas en que se dictan las políticas, en la forma que la gente empezaba a justificar sus cosas, en su interés, ya no en el romanticismo, pero en las cosas que eran reales. Entonces, por eso más adelante vamos a ver la figura del realismo, porque el realismo como movimiento literario hace la observación y la crítica a través de sus novelas, de sus sátiras, de sus comentarios, de sus críticas, de su información. Todos estos escritores hablaban sobre la sociedad, la forma social, el escalamiento social, la pobreza social, no sé, las formas de gobierno, la participación democrática. O sea, todos ellos tenían en sus matices y como plot eso, ¿verdad? Esa crítica. Ahora, el darwinismo social, básicamente, erróneamente pensaban que Darwin apoyaría estas concepciones de la evolución y la supervivencia del más fuerte. Creo que ustedes han escuchado esa frase de la supervivencia del más fuerte. Entonces, un darwinista social te diría, no, ¿saben qué? Alimentar al pobre, alimentar al más débil es básicamente prolongar su vida y eso va en contra de lo que es la naturaleza. ¿Por qué? Porque al final va a debilitar a una sociedad por mera evolución, por mera teoría de evolución. Pues decís, la supervivencia es el más fuerte, ¿verdad? Entonces, una sociedad, obviamente hay personas que no necesariamente llamamos fuertes, pero menos afortunadas o que tienen menos condiciones que los del estrato social superior pueden decir, estas personas nos van a relegar, estas personas nos van a atrasar, nos van a debilitar. Y eso es lo que pensaban los social darwinistas en este periodo, ¿verdad? Entonces vienen voices of reform. Equally determined Victorian voices spoke out on behalf of the poor and the helpless. Tenemos esta parte que dice, no, los pobres mendigos debilitan la sociedad, no contribuyen a la sociedad, consumen nuestros recursos y todo eso. A la par de eso, habían voces de reformas que te decían, no, ¿saben qué? Somos una sola sociedad, ayudamos a nuestros miembros, porque si hay uno que está, es como la patita, ¿verdad? Que hay la patita de la mesa, que si uno está medio ahí guanga, las otras hacen fuerza. Y Carlyle, for example, de quien hicimos la pregunta anterior, que tiene relación en este momento, Carlyle, for example, passionately exposed the underlying flaws son fallas in Victorian society. Warning of Britain's model, as well as literal starvation.
His writings, porque Carlyle era un escritor, y aquí estamos hablando de todo eso, chicos, me dicen, ¿por qué está hablando de él? Porque los escritores estaban escribiendo sobre ello. Writings inspired many writers and reformers, including Karl Marx and the novelist Charles Dickens. Charles Dickens fue uno de los mayores escritores del periodo, fue inspirado por estas teorías de Carlyle, inspiró Carlyle las teorías de Karl Marx, que viene esto del marxismo, ¿verdad? ¿Ok? Entonces todo está interconectado, chicos. Y era una crítica de decir, miren, si hay fallas en la sociedad victoriana, no todo es perfección, no todo es progreso, evolución. Entonces aquí tenemos esta figura actual que decimos el socialismo y el capitalismo. Entonces estas primeras discusiones, chicos, fueron acá. Tenés una sociedad industrial a través de la revolución industrial que cree en el progreso, el desarrollo científico, la economía, el utilitarismo, independencia o individualismo económico, clases sociales, márgenes y estratos que se ensancharon, el relevo de los menos beneficiados. Entonces tenés esa posición y tenés en contraposición la figura de Carlyle, que es un escritor, pensador, filósofo y que te dice, no, ¿saben qué? Ahí hay fallas en esa sociedad. No podemos, por teoría de evolución, decir la supervivencia del más fuerte, el que es menos beneficiado, pues que se muere. Entonces, y aquí fueron esos trabajos que inspiraron Marx y inspiraron a Charles Dickens en sus novelas. Doctors, ministers, journalists, and private philanthropists organized many charitable organizations, including the Ladies Society for the Education and Employment of the Female Poor, the Society of the Prevention and Cruelty for Animals, and the Young Men's Christian Association. Reformers within Parliament used the Blue Book reports to educate the well-to-do middle class about the poor. Reports on, for example, child labor in coal mines were widely read, leading the reform laws. ¿Qué pasa? Tenemos una sociedad entonces que se empieza a educar, o sea, tenés el self-improvement, tenés una sociedad más literate, que sabía leer, con acceso mayor a los libros, pero ¿qué tipo de libros? O sea, ya no tenemos los poemas de romanticismo, ya no tenemos poemas sobre el naturalismo. Ahora tenemos el realismo crudo, una sociedad a la que hay que ver y la que hay que atender. Una sociedad con sus fallas y que está teniendo afectaciones en las clases, en los diferentes estratos sociales, en las medianas clases y en las clases pobres. Ahora, tenemos un compendio de profesionales y de diferentes áreas que sí, ahora la figura de filántropo, ¿verdad? Crean muchas asociaciones de caridad. Y ahora tenemos el YMCA. YMCA, ¿le suena la canción? Entonces de aquí viene The Young Men's Christian Association. Ajá. Entonces que dicen, no, vamos a unirnos. Incluso reformadores del pensamiento dentro del Parlamento británico tenían un código, un tratados o como le quieras llamar, de Blue Book Reports, que básicamente eran, reportes, que el objetivo era educar a la clase media sobre su código moral hacia los pobres. Reports son, por ejemplo, cómo debería ser tratado el trabajo infantil en las minas. Y ese tipo de reportes y de producciones literarias que trataban de persuadir, trataban de generar conciencia, que ese es el propósito, because cada pieza literaria tiene un propósito, y aquí era informar, instruir y persuadir. Sobre ¿a quiénes? A la clase media. ¿Sobre qué? Sobre su comportamiento hacia los pobres. Entonces, sobre esto leía la sociedad victoriana. Ahora veamos la novela como género y las condiciones de Inglaterra. En 1845, Benjamin Disraeli fue primer ministro 2 veces. All right?
Y la figura de primer ministro es como que si fuera presidente, algo así. Chose to write a novel to persuade the wealthy. Entonces escribió una novela y a esto le llamamos realismo. Este realismo es el movimiento literario que aborda al que se suman todos los escritores en un periodo en específico y que aborda los acontecimientos de una sociedad. Ahora vemos a alguien que es el primer ministro que escribe una novela. ¿Para qué? Como propósito, persuade, porque en el realismo usualmente tenemos esas tres condiciones o estos tres propósitos en los escritos. Número 1, informar. Número 2, orientar. Y número 3, persuadir. ¿A quiénes? Wealthy, a la riqueza. For what? Unite the two nations. Dos naciones en una Inglaterra. No estamos hablando de naciones geográficas. Estamos hablando de naciones sociales. Y él así le llamó. Disraeli said, dos naciones, los ricos y los pobres, the rich and the poor. Ya no estamos hablando de contextos o de divisiones colonialistas, imperialistas, de geográficas, si es Inglaterra continental o Gran Bretaña. Estamos hablando de la sociedad británica victoriana que tenía ese conflicto y esa doble moral, el rico y el pobre. Many other authors wrote novels to represent in a socialist, realistic way the condition of England. ¿Cuál era el target número 1 de los escritores de la novela de Inglaterra en el periodo victoriano? Las condiciones de Inglaterra, las condiciones sociales de Inglaterra. Their characters were working class. O sea, y que escribas una novela implica hacer el prototipo, el arquetipo del personaje en the working class. Male hands, for example, cleric, seamstresses, que son las costureras, eran los que trabajan en molinos, eran personas que eran empleados, o los personajes eran lower class people. All right? Such as paupers, que pueden ser pobres o mendigos. Ahora, eso era con respecto a la novela. El target número 1 o la temática de theme, temática, era the condition of England. Los characters, working class, mayoritariamente. Los plots, que son partially dependent on the romance, but also include riots among workers and meetings to discuss working conditions. Victorian novels proved to be powerful instruments for instructing middle-class readers. As they sat in their parlors, these readers began to imagine the humanity of those who might never meet. Right? Entonces tenemos la novela en el periodo victoriano que ve esas tres condiciones, ¿verdad? Bueno, la temática, conditions in England, social conditions, and the division of two, the rich and the poor. The question is, why did Victorian writers move in the direction of realism? ¿Por qué los escritores del periodo victoriano se movieron en una corriente, en una dirección más realista? All right. The big idea number 3 is the disillusionment and darker visions. Pessimism and naturalism. De John Thomas Carlyle, que ya venimos hablando en tercera idea de Carlyle, worried that in an age that worshipped machinery, people too will grow mechanical in head and in heart, as well as in him. Carlyle's fellow cultural critic John Ruskin, in a series of letters addressed to British workmen and laborers, looked around and saw a savage world, a yelping carnivorous crowd, mad for money and lust, tearing each other to pieces and starving each other to death. The ugliness and brutality of the Victorian age prompt many painful questions. Resumo esto en la siguiente idea. Thomas Carlyle estaba muy preocupado que la mecanización de las máquinas a través de la revolución industrial se transfiriera a la persona, al humano, al ser, al miembro de la sociedad, en una concepción mecánica en su cabeza, un pensamiento mecánico y un corazón mecánico que no tuviera razón. Un crítico cultural, John Ruskin, un par de
de cartas o de correspondencia a la clase trabajadora, hacía la comparación o hacía este análisis y decía, parece que esta sociedad del periodo victoriano son carnívoros, son masas carnívoras, pero carnívoros y locos por el dinero, por el poder, que no importa si se van uno en contra del otro, si se beneficia un poder contra el otro, ¿verdad? Y esto hizo que nos hiciéramos 3 preguntas en ese periodo. What could replace the traditions as they disappear? What will unify the country when religious feelings weakened? Could human nature in society improve indefinitely? Ahora tenemos nuevamente retomando the realist novel, la novela realista, which had proved itself so effective in rousing emotion, began to seem too good at raising falsely comforting feelings. Y luego, como reacción, recuerden que cada movimiento literario, y esto siempre se los he dicho, cada movimiento literario que aparece es una reacción a su predecesor. En ese momento, el realismo ya se quedaba corto. Y a new generation of novelists were influenced in part by Darwinism to look for natural rather than spiritual forces guiding the course of human life. In France, for example, the novelist Émile Zola wrote novels according to a set of beliefs called naturalism. Entonces ahora tenemos la figura del naturalismo. La novela naturalista, plays and poems tends to represent a green, almost fatalistic view of the world, in which mostly lower class characters are trapped by circumstances beyond their control for reasons that they cannot determine. Zola, the French writer, observed that there was a subject in his fictional characters to the same analytical examination that surgeons perform on corpses. For novelists following in the path of Zola, clinical knowledge of the human condition replaced theory sympathy. Entonces hacemos esta comparación al análisis o a las cirugías que se realizan en cuerpos, ¿verdad? La examinación analítica que los cirujanos realizan en los cuerpos. Así los naturalistas, los novelistas del periodo naturalista hacían esa disección o análisis, un análisis profundo en los personajes que desarrollaban en sus novelas. Usualmente estaban atrapados en circunstancias más allá de su control, ya sea por la razón y que no pueden ser determinados. Other writers who did not identify themselves with naturalism nonetheless share a tendency toward a somber realization of life randomness. The late Victorian writer Thomas Hardy wrote many poems as satires of circumstances we could not, he believed, even flatter ourselves that God cared about us enough to torment us. Our life here was merely a cosmic joke of happenstance. Básicamente, el análisis de Hardy, que Thomas Hardy, lo vamos a analizar más adelante, específicamente en una sesión para que lo veamos, pero en esta gran idea yo quiero que reflexionemos y él hace esta reflexión. No podemos presumir o creer que nuestros dioses se preocuparon tanto en nosotros como para crearnos solamente para atormentarnos. Nuestra existencia en esta vida como personas simplemente es un chiste cósmico de casualidades. Entonces, y eso era una forma satírica, ¿verdad? La sátira de la circunstancia. Por último, tenemos este periodo que es de decadent literature, la literatura decadente, as the 19th century drew to a close, a new mood arose in Victorian culture. Referred to as decadence, meaning decadencia means decline, declive,
decaer básicamente. This new cultural spirit was like naturalism, a reaction to the prevailing optimism of the Victorian age. Naturalist writer, however, had hoped that their literary works could influence people's opinions. By contrast, decadent writers rejected the idea that works of art had to serve any useful purpose. Dos posiciones. Los escritores naturalistas te decían, nuestro arte tiene que influir en la opinión de las personas. Los escritores decadentes te decían, del periodo de la decadencia, te decían, no porque eran decadentes, del periodo de la decadencia, hago la aclaratoria, te decían que la idea de una pieza de arte, ya sea en cualquier manifestación, en el particular, los escritores a través de la literatura, una pieza de arte, de literatura del periodo decadente, no buscaba el propósito de influir en ningún momento en la opinión de la sociedad, porque no tenía ese propósito. Entonces tenemos esta diferencia. Si yo más adelante les preguntara cuál es la diferencia en el pensamiento de los escritores naturalistas en comparación a los escritores del periodo decadente, entonces ustedes me van a decir, para los naturalistas el arte tenía que influir en las opiniones de la persona, para los del periodo decadente no tenía que influir porque era piezas de arte. ¿Quiénes tenemos en este periodo decadente o de decadencia? Oscar Wilde, Irish-born comic genius who enjoyed upending like Victorian values, but always with a subversively serious intent. I will quote aquí Oscar Wilde. Dice, there is no such thing as a moral or immoral book. Books are well written or badly written. That is all. ¿Ok? Entonces, el análisis que nosotros le hacemos o la observación que nosotros hacemos es en el periodo decadente, y Oscar Wilde, como uno de los mayores representantes de este movimiento o de esta línea de movimiento, te puede decir, mira, no hay un libro que sea moralmente bueno o inmoralmente malo. Simplemente un libro puede ser bien escrito o mal escrito. Porque los códigos morales no se aplican a la literatura. Son para la humanidad. ¿Ok? Lo único que puedes decir en un análisis de un libro, en esta observación que hacía Oscar Wilde, es decir, ¿están bien escritos o están mal escritos? That's all. No lo digo yo, lo dice Oscar Wilde. Partaking in the growing disillusionment at the end of the Victorian age, decadent writers disdain and despise and the consolation of religion and burgess life. They embrace life futility through extreme of style, whether in dress, behavior, or their literary work. Oscar Wilde escribió muchas obras, muchos plays, que tenían que ver con esto. Y su código y su estilo de vestimenta me gustaría que lo buscaran en Google y ven y apliquen ese análisis. La tercera pregunta es, why the Victorian writers move in the direction of realism? Okay. Why the Victorian writers move in the direction of realism? El naturalismo es una corriente del realism. Y el periodo de decadent writers o la novela decadente o los escritos de, no solamente simplemente la novela, pero los escritores de la decadencia, pues son una rama de. Todavía quedaba esa duda. Así vamos. Let's wrap up. Tenemos el legado de este periodo de fundamental problems in questions that Victorians face and the solutions they attempt are still with us. Most visibly are the material changes. For example, the way in which 19th century cities were organized. Like us, the Victorians were consumers with an enormous appetite for innovation in material goods, often absurd and unnecessary. The newly complicated 19th century world made more evident the need for educated and involved citizens. Social reforms and increasing democratization are two important trends of the Victorian age. We still puzzle over how large a role government should have in helping the poor.
Darwinism is still hotly debated today. Above all, we have inherited from the Victorians an uneasy faith in ourselves. We share both their hopefulness about progress and their doubts about ever achieving it. En resumen, tenemos una sociedad victoriana que refleja mucho el siglo XIX, te estoy hablando aquí. El siglo XXI todavía tenemos un desdén o un desborde de consumismo. Somos consumistas, o sea, el siguiente año viene el otro iPhone y lo queremos. El siguiente año y cada 6 meses ya están haciendo la nueva variación de iPhone. Y lo que implica eso en este código ético y moral va con el calentamiento global, medio ambiente que está deteriorado, la contaminación y a veces motivo. La baja paga salarial, las workshops que están, las tiendas que están en, las maquilas, perdón, esa es la palabra que andaba buscando, las maquilas que están en China, en la India, para producir el iPhone, para producir el nuevo smartphone, para producir la nueva computadora, que posiblemente tu teléfono sirve y está en excelente estado, pero solo porque ya salió lo nuevo lo querés. Entonces somos una sociedad que refleja mucho de este código de doble moral en el periodo victoriano del siglo XIX. Right? La siguiente idea es, las reformas sociales siempre están presentes. Somos parte de una sociedad. Una sociedad es inherentemente cambiante. Si no lo fuera, fuera preocupante. O sea, una sociedad que no cambia fuera muy, muy preocupante. Entonces, los escritores tienen mucho que ver a la hora de cuál es el pensamiento de la sociedad, porque nosotros consumimos historias y ahora lo hacemos en diferentes formatos. Antes era mayoritariamente el texto escrito, ahora lo hacemos a través de la línea de la digitalización en diferentes formatos. Lo hacemos a través de Netflix, lo hacemos a través de películas, del cine, lo hacemos a través de personajes, de historietas, y mucho menos cantidad lo hacemos a través de libros. Pero nuestra generación siempre está influenciada por el criterio de un escritor. Estas historias son escritas por alguien. Los personajes, si se fijan, vayan, les hago un análisis, vean las películas. Y usted dice, ay no, pero es que Netflix tiene una agenda. Pero ¿quiénes escriben las historias de Netflix? Hay un guionista, hay un escritor, no es el productor que te dice, no, hay un prototipo de personaje que debe haber en Netflix, en las películas de Marvel. Tiene que haber el héroe, el no héroe, el pobre, clase media. Y cada vez vemos el reflejo de una sociedad en estas historias. Una sociedad donde buscamos inclusión, donde buscamos la exclusión, ya sea por raza, por género, por edad. Y empezás a ver personajes que antes no veías en las historias. Al morenito, al negrito, al alto, al bajo, la gordita, la gordita. O sea, hay películas incluso que se llaman The Tall Girl o The Short Girl, The Fat Boy, The Fat Girl. ¿Por qué? Porque son reflejos que los escritores quieren poner a través de sus historias en los diferentes formatos que nosotros consumimos el contenido. Antes podría decirse mayormente en novelas, en escritos, en reformas, ahora en medios audiovisuales. Y no es malo, no es malo. Aunque el papel del escritor el escritor de contenido no está, ustedes pueden decir, no, mire, es que ser escritor ya, nadie. Pero todo lo que vos consumís lo escribió ahí. ¿Ok? Entonces les voy a dejar eso, chicos, para que lo piensen. De esas 3 preguntas, una pregunta va a venir en su quiz. Entonces empiecen a darle forma. Voy a pedir que me hagan un análisis corto de 50 palabras, de 50 a 100 palabras. Todavía no lo he decidido. Y ahí les quedan 3 preguntas. Thank you very much. Cuídense. Feliz tarde. Bye.